Roma fue el imperio que parecía invencible, pero incluso los gigantes sangran. De hecho, hubo días en que sus legiones fueron borradas del mapa, sus estandartes sepultados en el barro y sus generales humillados por enemigos que nadie recordaría siglos después. Hoy viajaremos a esos momentos en los que Roma cayó de rodillas, y esta es la historia de las peores derrotas militares de Roma. Durante el siglo II a.C., Europa presenció una rica diversidad de tribus y culturas. Mientras Roma emergía como una potencia dominante en el centro del escenario, en las regiones periféricas de este continente ancestral se encontraban numerosas tribus, cada una con su propia narrativa, tradiciones y objetivos. Pero en este tapiz de pueblos, un nombre destacaba con una mezcla de fascinación y preocupación: los cimbrios. Los cimbrios eran originarios de las remotas y frías tierras del norte de Jutlandia, y a finales del siglo II a.C. comenzaron una migración hacia el sur que generó un gran tumulto en las comunidades tribales de Europa. No obstante, esta no fue una migración pacífica, pues a su paso, en su camino hacia el sur, comenzaron a atacar a cualquier otra tribu con la que se encontraran. Los semnones, los teutones, los marcomanos, los suevos o los boyos, entre otros, fueron víctimas de su agresividad. Las primeras noticias que tuvo Roma sobre estos cimbrios, así como de su líder, Boiorix, les llegaron a través de los tauriscos, quienes eran aliados de la República por imposición de tratados, y advirtieron al Senado sobre la aproximación inminente de los cimbrios. De este modo, en el 113 a.C., el cónsul romano Cayo Papirio Carbón decidió confrontar a los cimbrios con tal de proteger a los aliados de Roma. Lo cierto es que Boiorix ya se encontraba muy cerca de los límites de la República, por lo que Cayo Papirio Carbón escogió el campo de batalla de Noreia, un punto situado al norte de Aquilea. Pero las cosas, bien por arrogancia o bien por haber subestimado al enemigo, no salieron como el cónsul romano quería y fue aplastantemente vencido por los cimbrios. Pero es que además, y no contentos con su victoria sobre Carbón, los cimbrios continuaron su camino hacia el sur, poniendo a la República Romana en un serio compromiso. De hecho, ahora otros pueblos bárbaros como los teutones se unieron a ellos y continuaron su migración hacia la Galia Narbonensis, atacando a su paso a decenas de tribus aliadas de los romanos. Parecía que los dioses estaban poniendo a prueba a Roma, pues mientras todo esto ocurría, en el sur, en Numidia, las tensiones con el rey Yugurta llevaron a la guerra. Ya en el año 107 a.C., Cayo Mario, que era uno de los comandantes más prometedores que tenía Roma en ese momento, reemplazó al general romano en Numidia para librar la guerra contra el rey rebelde. Ahora la República Romana, con dos frentes abiertos, tendría que poner a prueba su superioridad militar. Mientras el Senado había asignado a Cayo Mario para librar la guerra contra Yugurta en el sur, también organizó otra campaña contra los cimbrios en el norte. Para ello envió a unas fuerzas de 40.000 hombres bajo el estandarte del cónsul Lucio Casio Longino, pero su campaña contra los bárbaros duraría muy poco. Si bien derrotó en primera instancia a una alianza germano-celta cerca de Narbo, Lucio Casio Longino sufrió una aplastante derrota contra los cimbrios muy cerca de Burdigala, donde incluso el mismo cónsul pasó a mejor vida. La noticia de la derrota, además de enfurecer a Roma, también puso en severo peligro a la ciudad, ya que ahora muchas tribus galas meridionales subyugadas por los romanos vieron una gran oportunidad y se rebelaron.
Al año siguiente, los nuevos cónsules de Roma, Quinto Servilio Cepión y Cayo Atilio Serrano, comenzaron a preparar su venganza. A Cepión se le asignó la Galia Meridional como provincia y se embarcó en una misión para reafirmar la autoridad romana sobre aquellas tribus rebeldes o semi-rebeldes. Mientras tanto, en el bando cimbrio, y tras su anterior victoria contra Roma, por algún motivo que desconocemos, dejaron su viaje al sur por el momento y se alejaron de los dominios de la República Romana. Sea cual fuere la causa de este movimiento, con la ausencia de los cimbrios, Roma envió refuerzos a la región para evitar que las tribus galas pusieran en peligro su capital. La República, para este fin, tenía a dos ejércitos en la zona, uno dirigido por el procónsul Cepión y el otro por el nuevo cónsul Gneo Malio Máximo. Con todo, y a pesar de estar en el mismo bando, Cepión y Malio eran feroces rivales políticos, por lo que las discrepancias entre ambos eran muchas. De una forma completamente inesperada, a principios del 105 a.C., Boiorix y su enorme ejército de tribus bárbaras volvieron a aparecer en tierras romanas, y esta vez incluso con el apoyo de los teutones y su rey Teutobod. En cuanto se enteraron de esto, los comandantes romanos Quinto Servilio Cepión y Gneo Malio Máximo dejaron sus diferencias de lado con el fin de aplastar de una vez por todas a esa amalgama de barbarie. La fuerza romana contaba con unos 120.000 hombres en total, de los cuales 80.000 eran tropas de infantería compuestas por unas 12 legiones. Pero si estas cifras pudieran parecer exageradamente grandes, las del bando germánico superaban con creces al romano. Según las fuentes primarias, las fuerzas combinadas de Boiorix y Teutobod ascendía a unos 350.000 guerreros de casi todas las tribus del norte y centro de Europa. Pero antes de la batalla de Arausio, tuvo lugar un encuentro inicial entre los romanos y los cimbrios, durante el cual una fuerza romana bajo el mando de Aurelio Escauro, quien servía como legado bajo el estandarte de Malio, se enfrentó a los cimbrios. Muy superadas en número, las fuerzas de Escauro fueron emboscadas y derrotadas. Algunas tropas huyeron, pero la mayoría fueron capturadas o asesinadas. El mismo Escauro fue capturado y llevado ante Boiorix y se negó a guiar a los cimbrios a través de los Alpes. Según cuentan algunos relatos, parece que Escauro, en un gran acto de valor, exigió a los cimbrios que volvieran por donde habían venido y se alejaran de Italia. Pero su valía no fue apreciada por Boiorix y este acabó con su vida. Malio y Cepio establecieron sus respectivos campamentos cerca de la ribera. Pero ambos comandantes estaban motivados por la ambición personal y el deseo de reclamar la gloria individual. El núcleo urbano más cercano era el de Arausio, y el cónsul Malio, reconociendo la amenaza inminente, envió una carta a Cepio instándolo a combinar ambas fuerzas para enfrentar a los cimbrios. Sin embargo, Cepio se negó a cooperar y ahora las fuerzas romanas operaban como dos ejércitos separados en lugar de uno fuerte unificado. Antes de la batalla, los cimbrios, tal vez impulsados por el respeto que le tenían a Roma, o tal vez por el deseo de establecerse en tierras, enviaron emisarios a los romanos. Sin embargo, estos últimos se negaron a cualquier proposición de los bárbaros. No solo esto, sino que al parecer Cepio trató muy mal a los diplomáticos y los expulsó del campamento con unos malos modales. Cosa que enfureció a los bárbaros, y tanto Boiorix como Teutobod se comprometieron a atacar. Las fuerzas romanas bajo el mando de Cepio, más cercano a los cimbrios, soportó la peor parte inicial de la batalla. De hecho, cuando los cimbrios atacaron,
Los historiadores romanos aluden que Cepio lanzó un contraataque con la esperanza de que Malio ofreciera apoyo. Tuvo lugar entonces un escenario muy violento donde legionarios romanos y guerreros bárbaros se enfrentaron en una batalla cruenta y sangrienta. El combate fue caótico y los gritos y los sonidos de las espadas chocando entre sí se convirtieron en la melodía del lugar. Sin embargo, los bárbaros, y a pesar de la disciplina de las legiones romanas, fueron ganando poco a poco terreno y lograron rechazar el ataque de Cepio, quien se vio obligado a retirarse. Con el campamento de Cepio ahora expuesto, los cimbrios lo saquearon y quemaron. Según las fuentes, algunos legionarios intentaron defender el campamento, pero los cimbrios masacraron sin piedad a todo el que se encontraban por delante, tanto soldados como personal del campamento. Sin perder tiempo y alentados por el triunfo contra Cepio, los cimbrios volcaron su mirada ahora en el campamento de Gneo Malio Máximo. La discordia interna ya había llevado al contingente romano al borde del abismo. Según los historiadores clásicos, sus campamentos estaban muy juntos y la mayoría de las tropas presenciaron la aniquilación total de sus camaradas, por lo que la moral de la tropa era muy baja. Conforme los cimbrios se acercaban y lanzaban ataques contra el campamento romano, muchos legionarios se mantuvieron firmes intentando defenderse, pero la abrumadora cantidad de bárbaros resultó demasiado para su valía. Además, el campamento mal ubicado los dejó acorralados contra el río Ródano, el cual actuó como un muro natural, dejando a los romanos contra la espada y la pared, y aunque muchos intentaron escapar a nado por el río, el peso de la panoplia dificultó cualquier huida. Las bajas al final del día fueron terroríficas, pues al menos 70.000 soldados de infantería romanos perecieron en un solo día, una auténtica masacre. De hecho, esta derrota en Arausio fue uno de los peores reveses militares de toda la historia de Roma, comparable a la magnitud de la famosa batalla de Canas o Teutoburgo. De hecho, la derrota de Arausio demostró que las legiones romanas no eran invencibles, especialmente cuando se enfrentaban a un enemigo decidido como estos bárbaros. Pero a pesar de la devastadora derrota, el Senado mostró resiliencia y puso mucho empeño para frenar el duelo excesivo político y social que había causado este revés. De hecho, se extendió entre los romanos la idea y la psicosis de que una invasión de los galos u otros bárbaros era inminente. Y es que los romanos eran un pueblo con mucha memoria y tenían muy presente lo ocurrido siglos antes de la mano de Breno. Sin embargo, la moral romana pronto daría un vuelco cuando llegaron noticias del éxito de Cayo Mario en la captura de Yugurta y el fin de la guerra yugurtina. Después de esto, fue elegido cónsul en el 104 a.C. y posteriormente reelegido 4 veces más, marcando el comienzo de la era de Cayo Mario, siendo una figura central en las venideras guerras contra los cimbrios. A mediados del siglo I a.C., Marco Licinio Craso era, sin duda, uno de los hombres más ricos de la República Romana. Sin embargo, la ambición de Craso no conocía límites, y en el año 55 a.C., durante su segundo consulado junto a Pompeyo, fijó su vista en el este, concretamente en la próspera región de Mesopotamia, la cual se encontraba bajo control del Imperio Parto. Su nombramiento como gobernador de Siria fue el primer paso, y es que desde el inicio era un secreto a voces que planeaba una guerra no autorizada por el Senado contra los partos. El pueblo romano, sabiendo esto, reaccionó, y es que en el día de su partida, una multitud bloqueó su camino.
Al parecer entonces un tribuno de la plebe intentó vetar su salida, alegando que Craso solo buscaba la guerra por codicia. Pero otro tribuno vetó ese veto y finalmente fue el mismísimo Pompeyo quien intervino para calmar a la multitud. En cualquier caso, humillado pero determinado, Craso partió hacia Siria. En la primavera del 54 a.C., tomó el mando de sus legiones y cruzó el río Éufrates, iniciando de este modo su ofensiva. Su hijo Publio, recién llegado de la Galia con caballería gala, fue nombrado comandante de caballería. Al principio la campaña fue prometedora, y es que varias poblaciones helenizadas se rindieron sin ofrecer resistencia, aunque otras, como la ciudad de Cenodotium, traicionaron su aparente lealtad, emboscando y ejecutando a una centuria romana enviada como guarnición. En respuesta, Craso arrasó la ciudad y vendió a sus habitantes como esclavos. Durante todo ese verano avanzó con relativa facilidad, ocupando ciudades y dejando guarniciones. Pero lo inquietante era la ausencia total de reacción por parte del enemigo. ¿Dónde estaban los partos? Bien, la respuesta llegó ese invierno, cuando el rey de Armenia, aliado de Roma, le ofreció un consejo crucial: invadir Partia a través de su país Armenia. Para esta empresa le prometía 3.000 infantes y 16.000 jinetes en caso de que aceptase marchar por la ruta montañosa. Sin embargo, Craso se negó, y es que el imperator quería conquistar Mesopotamia, no Armenia. Sobre este asunto, los historiadores antiguos, de forma unánime, califican esta decisión de insensata. En cualquier caso, en el 53 a.C., Marco Licinio Craso cruzó otra vez el Éufrates, esta vez con unos 43.000 hombres. Poco después, sus exploradores informaron de movimientos enemigos que se alejaban del río, internándose en el desierto. Y contra el sabio consejo de sus subordinados, Craso decidió darles caza. En un momento dado, los exploradores regresaron al campamento con noticias inquietantes. El ejército parto se encontraba muy cerca y estaba compuesto exclusivamente por caballería. Esta información desconcertó profundamente a Craso, y es que el general romano sabía que, en campo abierto, un ejército de infantería como el suyo era vulnerable frente a enemigos rápidos y móviles. Por tanto, y temiendo ser flanqueado, Craso ordenó que sus tropas se desplegaran en una larga línea horizontal, intentando de este modo reducir el riesgo de envolvimiento. Y lo cierto es que esta disposición permitía cubrir más terreno y dificultar que la caballería enemiga encontrara puntos débiles en los flancos. Sin embargo, en el último instante, asaltado por la duda, Craso cambió de idea. Ordenó entonces que las legiones formaran un gran cuadrado hueco, con varias líneas de soldados dispuestas en filas cerradas y los estandartes en el centro. Esta formación, utilizada en situaciones de amenaza envolvente, permitía ofrecer resistencia en todas las direcciones. Y es que cada lado del cuadrado era como un pequeño muro viviente de escudos y lanzas, listos para rechazar cualquier acometida. Y lo cierto es que, aunque poco convencional para una batalla campal, esta táctica era una respuesta clara al temor creciente de Craso ante un enemigo que aún no había visto en acción. Y entonces, finalmente, los romanos divisaron a su enemigo. La visión fue tan inesperada como desconcertante. En primer lugar, el ejército parto era mucho más pequeño de lo que se temía, y contaba con unos 10.000 hombres frente a los 43.000 romanos. Pero lo que les faltaba en número lo compensaban con una capacidad táctica extraordinaria. Y es que la mayoría de los partos eran arqueros montados, expertos en disparar desde sus veloces caballos, incluso en retirada.
El resto lo componía una temible élite de catafractos, caballería pesada protegida con corazas metálicas que cubrían tanto al jinete como al caballo. En cuanto estuvieron listos, los partos comenzaron a rodear lentamente el cuadrado romano, manteniéndose siempre fuera del alcance efectivo de los pilum y proyectiles romanos. Y fue entonces cuando empezó la auténtica pesadilla. Una lluvia constante de flechas cayó sobre los legionarios desde todos los ángulos. Los arqueros partos, moviéndose en círculo, disparaban sin cesar, aprovechando su superior movilidad. Los romanos, por su parte, encerrados en su formación estática, poco podían hacer salvo aguantar estoicamente. Craso, desesperado por detener la masacre, envió a sus hostigadores, los vélites, para intentar ahuyentar a los jinetes enemigos. Sin embargo, los escaramuzadores romanos, sin montura y por tanto sin la velocidad necesaria, fueron rápidamente repelidos. Las flechas partas no cesaban, y aunque los grandes scutum ofrecían protección, muchos legionarios empezaron a recibir impactos en las piernas, brazos y partes expuestas. De hecho, algunos proyectiles, con la velocidad adecuada y el ángulo preciso, incluso atravesaban la madera. De este modo, el cuadrado de Craso se convirtió poco a poco en una trampa mortal. Los soldados esperaban que, como en otras batallas, los arqueros enemigos se quedaran sin flechas, pero ese momento nunca llegó. Y es que los partos, previendo la duración del combate, habían traído una flota de camellos cargados exclusivamente con miles de flechas. De este modo, estos animales recorrían sin descanso el campo de batalla, abasteciendo a los arqueros montados. Y lo cierto es que era una logística innovadora y devastadora a partes iguales. Mientras tanto, los romanos, sofocados por el calor, el cansancio y las bajas, empezaban a caer uno tras otro. Y a pesar de que la formación se mantenía, la presión psicológica era insoportable. En este punto, Craso decidió arriesgarlo todo para romper el cerco. Ordenó a su hijo Publio, joven y valiente, que saliera de la formación con 1300 jinetes, incluyendo galos auxiliares traídos de las guerras gálicas, acompañados de una legión. El objetivo era claro: dispersar a los arqueros y abrir una brecha por donde el grueso del ejército pudiera avanzar. Por supuesto, el valiente Publio aceptó la misión con determinación. Lo que siguió entonces fue una carga impresionante, y es que los jinetes galos de Publio lograron hacer retroceder a varios grupos de arqueros partos. Y esta, sin duda, era una señal de esperanza. Seguidamente, el joven comandante les dio caza, adentrándose cada vez más en el desierto. Pero los arqueros, expertos en la táctica del disparo parto, giraban en pleno galope para lanzar flechas mientras se retiraban. Sin embargo, Publio no se detuvo y, envalentonado por el aparente éxito, siguió presionando. Sin embargo, en un momento dado, cayó la trampa. Y es que una fuerza completamente fresca de catafractos partos, hasta ese momento oculta, emergió desde una colina cercana y envolvió al destacamento romano. Rápidamente los legionarios de Publio intentaron formar una línea defensiva, pero no tuvieron tiempo, y fue entonces cuando la caballería pesada parta chocó contra ellos como un muro de acero. Para colmo de males, desde la distancia, los arqueros partos seguían hostigando, y los romanos en este punto, atrapados sin cobertura ni refuerzos, peleaban por su vida. El joven Publio, herido, comprendió al instante la magnitud del desastre, y dado que no quería ser capturado, pidió a uno de sus hombres que lo matara con su propia espada. Tras esto, y en cuestión de minutos, el destacamento romano fue aniquilado. Se estima que más de 5300 romanos perecieron en el momento,
y otros 500 fueron capturados, mientras que el cuerpo de Publio fue decapitado. De regreso a la contienda principal, Craso ignoraba todo esto. Sin embargo, en un momento dado, un jinete parto se aproximó a las líneas romanas, mostrando en lo alto una lanza con la cabeza de Publio clavada en su extremo. Como es comprensible, este fue un golpe devastador. La moral romana colapsó, y algunos soldados, presas del pánico, intentaron romper el cerco por su cuenta, pero la caballería parta, veloz y letal, rápidamente les interceptó y aniquiló. El resto de la jornada transcurrió bajo el fuego constante de los arqueros. Flechas sin fin golpeaban el cuadrado romano, cada vez más debilitado. Los legionarios apenas podían descansar o atender a los heridos. Y es que solo al caer la noche los partos, quienes respetaban la tradición de no combatir después del anochecer, dieron algo de tregua. Durante la noche, en medio del caos, 2 legados de Craso tomaron la iniciativa, ya que el Imperator estaba paralizado por el dolor. Los oficiales, con el apoyo tácito de los centuriones, organizaron una retirada inmediata hacia Carras, una ciudad aliada a unos pocos kilómetros. Y lo hicieron sin desmontar el campamento, dejando todo atrás, incluso a los heridos que no podían caminar. La oscuridad, las heridas, la fatiga y el miedo convirtieron la marcha en una auténtica escena de terror. Soldados se perdían, caían al suelo y eran abandonados. Además, en algunos momentos se confundían los movimientos de sus compañeros con emboscadas enemigas, desatando falsas alarmas. En resumen, el pánico reinaba. Finalmente, al amanecer, los restos del ejército llegaron a Carras. Estaban exhaustos y física y moralmente derrotados. La batalla no había terminado, pero ya estaba perdida. Mientras tanto, los partos regresaron al campamento romano, donde aún quedaban cientos de heridos, quienes fueron ejecutados sin piedad. Muchos fueron hallados, desorientados, caminando sin rumbo. Incluso un grupo de 2000 soldados romanos que se habían perdido fue capturado en su totalidad. En definitiva, la mayor fuerza militar romana de su época había sido destruida sin apenas haber llegado al combate cuerpo a cuerpo. Una derrota absoluta no solo en lo militar, sino también en lo moral y simbólico. El general Parto Surena envió emisarios a Carras y propuso a Craso firmar un tratado de paz y retirarse a Mesopotamia. Sin embargo, Craso no quería negociar, pero su ejército en este punto se encontraba al borde de la desobediencia total. Accedió entonces a reunirse con Surena en un terreno neutral, acompañado de un pequeño séquito. Allí se produjo un extraño espectáculo. Al parecer, Surena ofreció un caballo a Craso, adornado con una brida de oro como símbolo de burla a su codicia. Y cuando Craso montó, los partos comenzaron a agitar el caballo violentamente, burlándose de él. Los romanos, por una cuestión de honor, intentaron intervenir, produciéndose un forcejeo y siendo Craso asesinado. Al parecer le cortaron la cabeza y la mano, y según algunos relatos, fundieron oro y lo vertieron en su boca, en una macabra sátira de su avaricia. Pero Surena no se detuvo ahí, capturó a varios soldados romanos, disfrazó a uno de ellos como Craso y organizó una grotesca procesión triunfal por territorio parto, donde el falso Craso era ridiculizado públicamente. El balance final de la batalla de Carras fue un auténtico desastre para Roma. De los 43.000 romanos que cruzaron el Éufrates, más de 20.000 perecieron y 10.000 fueron capturados. Además, las águilas legionarias fueron tomadas como trofeos en uno de los peores desastres militares de la historia romana. En Roma, la noticia de la muerte de Craso fue un auténtico terremoto político, y es que la facción reformista perdió a su principal financiador, y Pompeyo, ahora el hombre más rico de Roma,
empezó poco a poco a distanciarse de Cayo Julio César. Por todo esto, el equilibrio de poder se rompió y el camino hacia la guerra civil se volvió inevitable. El primer conflicto entre romanos y cartagineses fue un desastre para los segundos, pues además de perder la isla de Sicilia, Cartago no solo se vio obligada a entregar Córcega y Cerdeña, sino que además Roma le impuso un pago de 1200 talentos. Este acuerdo de paz humillante para los cartagineses llevó a que muchos dentro de Cartago se radicalizaran, entre ellos Amílcar Barca, quien era un líder militar famoso y experimentado. Su odio hacia Roma era enorme, y su mayor sueño, vengarse de la humillación que supuso la primera guerra púnica. Sin embargo, esto no sería posible en tan poco tiempo, ya que Cartago aún se estaba recuperando. Por tanto, ahora Amílcar, en lugar de mirar hacia Italia, miró hacia la península ibérica. Cartago ya tenía varias colonias prósperas en Hispania, una tierra muy rica en plata, por lo que parecía muy lógico que Amílcar fuera allí para expandir la influencia cartaginesa. Al hacerlo se estableció inicialmente en Gades y desde allí se fue expandiendo poco a poco. Con el tiempo las fuerzas de Amílcar fueron creciendo al igual que los dominios de Cartago. Sin embargo, en el 229 a.C. murió ahogado antes de tener la oportunidad de salir de Hispania y buscar la venganza que tanto deseaba. Pero Amílcar Barca tenía un hijo de nombre Aníbal, a quien había criado con una pasión ardiente y un odio a Roma, tal como él mismo tenía. Esto aseguró que incluso después de la muerte de Amílcar, Cartago seguiría siendo un enemigo acérrimo de la República Romana. A raíz de la ausencia de Amílcar, un hombre llamado Asdrúbal el Bello asumiría el liderazgo de los territorios ibéricos de Cartago, que ahora cubrían la mitad de la península, con unas fuerzas en constante crecimiento. Hacia el año 226 a.C., Roma estaba algo preocupada consciente de la expansión en Hispania de su enemigo, por lo que se firmó un tratado que establecía que Cartago no se expandiría más allá del río Ebro. Sin embargo, Aníbal no tenía la intención de respetar tal acuerdo. Después de todo, su padre le había educado para ser el azote de Roma. Solo unos pocos años después de las negociaciones entre Roma y Cartago, Aníbal tomó el control de Hispania después de que Asdrúbal muriera, y casi de inmediato comenzó a adentrarse más allá de las fronteras acordadas. Sin embargo, la gota que colmó el vaso para Roma sería cuando Aníbal capturó Sagunto en el 219 a.C., despojando así a Roma de uno de sus aliados más fieles en la región. La República Romana estaba profundamente molesta por esto, y pensando que Aníbal no podía ser demasiado difícil de derrotar, declaró la guerra a Cartago en la primavera del 218 a.C. Mientras Roma iniciaba los preparativos para la guerra, Aníbal estaba tramando su propio plan. Estudiando al enemigo se dio cuenta de que la República Romana tenía un buen historial de derrotar a enemigos fuera de Italia, pero tal vez no dentro. Por tanto llegó a la conclusión de que si perseguían a Aníbal en Hispania, podría perder, pero si era él quien les daba caza en la propia Italia, tal vez entonces las tornas podrían cambiar. Sin perder mucho más tiempo, Aníbal condujo a sus tropas a través de los Alpes en cuestión de días, y aunque el camino les tomaría solamente 15 días, no sería nada fácil. Y Aníbal y sus fuerzas enfrentaron muchos más contratiempos de los que esperaban. Las tribus galas locales fueron muy hostiles hacia los cartagineses, y cuando estos cruzaron la zona, más de la mitad de las tropas habían muerto o desertado. Sin embargo, afortunadamente para Aníbal, algunos lugareños de Italia estaban muy insatisfechos con el gobierno romano y comenzaron a unirse a la causa cartaginesa. Con esta nueva coalición, Aníbal venció a los romanos en múltiples escaramuzas como la batalla de Tesino, la batalla de Trebia y la batalla del lago Trasimeno. Los romanos quedaron incrédulos ante la situación, dado que esperaban ir a luchar contra Aníbal en Hispania y no en su propio territorio. No obstante, la amenaza estaba ya en su propio suelo, y hasta ahora Aníbal tenía razón. Roma parecía débil en su propio territorio, y Aníbal incluso había logrado construir su ejército gracias a los lugareños. Su confianza iba en aumento, y recibiría un impulso aún mayor cuando ambos bandos se enfrentaron en Canas, venciendo el general cartaginés de una forma aplastante. De acuerdo con Tito Livio, los cartagineses contaban con 46.000 hombres de infantería y 8.000 jinetes,
mientras que los romanos contaban con 16 legiones, es decir, unos 90.000 hombres. Esta fue una de las mayores derrotas militares de Roma, y es considerada por los historiadores como un ejemplo clásico de un doble envolvimiento victorioso. Tito Livio describe lo siguiente: había tantos miles de romanos yaciendo, algunos con sus heridas agravadas por el frío de la mañana, y a medida que se levantaban cubiertos de sangre entre la masa de masacrados, eran sobrepasados por el enemigo. Otros fueron encontrados con sus cabezas enterradas en la tierra en agujeros que habían excavado, habiendo con ello, parece, creado sus propias tumbas en las que se habían asfixiado ellos mismos. Además, esta victoria desencadenó en una ola de apoyo al bando cartaginés entre muchas poblaciones de la Magna Grecia. Pero aunque fue un gran logro, Aníbal todavía se encontraba en una encrucijada, ya que si quería continuar y dirigirse directamente a Roma, tendría que hacerlo sin ningún respaldo, puesto que su hermano fue retenido en Hispania y nadie podía ayudarle desde Cartago. Roma, por su parte, había adoptado una política de guerra total contra Aníbal. Para ello nombró de una forma inusual a un dictador llamado Quinto Fabio Máximo, quien, consciente de la superioridad militar cartaginesa, evitó enfrentarse a Aníbal en una batalla abierta. En lugar de ello, mantuvo a sus tropas cercanas a las fuerzas enemigas, hostigándolas constantemente en una guerra de desgaste. De este modo, la ofensiva cartaginesa comenzaba poco a poco a desmoronarse. Además, la autoridad de Aníbal se ponía en duda constantemente y no contaba con nadie para ayudarle. Hacia el 207 a.C., todo lo que le quedaba a Aníbal era Calabria. La República Romana controlaba ahora los mares para aislar a los cartagineses de cualquier ayuda o suministro, mientras que en Hispania, Asdrúbal había sido derrotado y perdió el control de la península. Para colmo de males, muchos aliados italianos de Cartago eran ahora leales a Roma. Aprovechando este cambio de rumbo de la guerra, los romanos se adentraron en África para darle a Aníbal una muestra de su propia medicina. Mientras que Aníbal continuaba con su lucha en Italia, el cónsul Escipión invadió África en el 204 y comenzó a causar estragos. Allí los romanos vencieron a una fuerza cartaginesa bajo el mando de Gisgón, y habiendo capturado ahora suficiente territorio, hicieron que el propio Aníbal dejara por fin Italia para acudir en ayuda de Cartago. Su llegada en el 202 a.C. supondría el dramático final de la Segunda Guerra Púnica. A medida que llegaba el otoño, Aníbal y Escipión se encontrarían cara a cara. Lo que se dijo en esa reunión nunca lo sabremos. Sin embargo, sí que sabemos que se intentó poner fin a la guerra a través de la diplomacia, pero el intento fracasó. Cartago y Roma contaban con 35.000 y 40.000 hombres de infantería y 6.000 y 4.000 jinetes, respectivamente, y ambas fuerzas estaban listas para dar el último golpe sobre la mesa. Aníbal también contaba con 80 elefantes de guerra, que fueron más un estorbo que una ayuda. A pesar de que Aníbal se encontraba en superioridad numérica al comienzo de la batalla, Escipión logró derrotar a los elefantes de guerra, mientras que la caballería romana arrasó a los veteranos de Aníbal por la retaguardia, causando su casi completa aniquilación y el final de la batalla. A pesar de la humillante derrota, Aníbal logró huir a Cartago. Este fue el final de la Segunda Guerra Púnica, y tal y como les ocurrió a otros antes que a él, Aníbal fue aplastado por Roma. En este punto, Cartago se vio obligada a pedir la paz y firmar un tratado que esencialmente la llevaría a la bancarrota. Además, también tuvo que renunciar a su flota naval, acabando por completo con cualquier posibilidad de que Cartago siguiera siendo una potencia militar dominante como la había sido. Roma consiguió vencer al que tal vez fue su peor enemigo, y ahora quedó claro que realmente el águila de Júpiter era invencible. Las tensiones entre las tribus germánicas y los romanos comenzaron ya en tiempos de Julio César, cuando la Galia pasó a formar parte de la República Romana. Mientras pasaba el invierno en la Galia Cisalpina, Julio César vio cómo sus planes para desembarcar en Britania se atrasaban. La culpa era de algunas tribus germánicas que hacían constantemente incursiones en la Galia, un territorio que ahora era parte de Roma. Con el objetivo de poner fin a esa situación, César
cruzó el Rin por primera vez para enfrentarse a los germanos en su territorio. Y tras derrotar a algunas tribus menores y ver cómo los suevos preferían moverse al interior antes que enfrentarse a los romanos, César volvió a la Galia. Pero esta no sería ni la primera ni la última campaña que los romanos llevarían a cabo en Germania. Unos años más tarde, el pretor Druso, que luego fue cónsul, dirigió 3 campañas más contra las tribus germánicas entre los años 11 y 9 a.C. Y de hecho, sus campañas fueron célebres por ser el romano que viajó más hacia el este en el norte de Europa. Druso fue nombrado gobernador de la Galia en el 13 a.C. y entró en acción por primera vez tras una incursión de los usípetes en la Galia. Incursión que Druso repelió antes de lanzar un ataque de represalia a través del Rin. Esto marcó el comienzo de los 28 años de campañas de Roma a través del Bajo Rin. Druso cruzó el Rin con su ejército e invadió la tierra de los usípetes. Luego marchó hacia el norte contra los brúcteros y saqueó sus tierras. Y viajando por el Rin y desembarcando en lo que hoy son los Países Bajos, conquistó a los frisios, quienes, a partir de entonces, sirvieron a Roma como aliados. Luego, atacó a los caucos, quienes eran los vecinos de los frisios, y tras dejar pasar el invierno, volvió a cruzar el Rin y regresó a Roma. Al llegar la primavera, comenzó su segunda campaña más allá del Rin, pero esta vez sería más ambicioso, pues conquistó y sometió a los queruscos, cuyo territorio se extendía hasta el Elba. Esta fue una gran hazaña que dio a Druso mucho renombre, pues era lo más al este del norte de Europa que un general romano había viajado jamás. Pero a causa del agotamiento de suministros y de la inminente llegada del invierno, decidió volver a territorio amigo. En el viaje de regreso, sus legiones fueron casi destruidas por guerreros germánicos que no cesaron en su acoso. En este punto, Druso se cayó de su caballo y fue gravemente herido. Sus heridas fueron a más, y tras 30 días con fiebres, finalmente murió. Tras la muerte del cónsul Druso, Tiberio tomó el mando de las fuerzas del Rin y emprendió 2 campañas entre los años 8 y 7 a.C. Al marchar con sus legiones entre el Rin y el Elba, encontró muy poca oposición, pues tan solo se opusieron los sicambrios, a quienes Tiberio no solamente venció, sino que estuvo a punto de exterminar. En este punto, el historiador romano, Patérculo, señala a Germania como esencialmente conquistada, mientras que Casiodoro afirma que todos los germanos que habitan entre el Rin y el Elba se habían sometido al poder romano. Lucio Domicio Enobarbo fue nombrado comandante en Germania por Augusto en el 6 a.C. y solo 3 años más tarde, en el 3 a.C., alcanzó y cruzó el Elba con su ejército. Y en este contexto dieron comienzo los conflictos entre Roma y los queruscos. Y aunque Enobarbo intentó someterles, lo cierto es que no terminó de conseguirlo, por lo que Augusto le hizo volver a Roma al poco tiempo y fue reemplazado por Marco Vinicio, un comandante militar más experimentado. Entre el 2 a.C. y el 4 después de Cristo, Vinicio estuvo al mando de las 5 legiones que guardaban Germania, y al parecer hizo un buen trabajo, pues recibió honores triunfales a su regreso a Roma. De nuevo en el 4 después de Cristo, Augusto envió a Tiberio a la frontera del Rin como comandante en Germania. Una vez allí, Tiberio hizo campaña en el norte de Germania durante los 2 años siguientes. Durante el primer año, sometió a varias tribus del norte y también a los queruscos, a los que llamó amigos del pueblo romano. Al año siguiente, hizo campaña contra los caucos y luego coordinó un ataque en el corazón de Germania hasta llegar al Elba. Pero al igual que le había ocurrido a Druso anteriormente, las fuerzas de Tiberio fueron atacadas por germanos de regreso al Rin.
pero esta vez se defendieron con éxito. Tras estos hechos, Tiberio fue llamado a Iliria. Aunque se suponía que la provincia de Germania Magna había sido pacificada, lo cierto es que el riesgo de revuelta siempre estuvo presente. Tras la partida de Tiberio a Iliria, Augusto nombró a Publio Quintilio Varo al mando de Germania, ya que era un oficial de buena reputación. Varo impuso cambios cívicos a los germanos, incluido un impuesto, lo que era perfectamente normal en una provincia sometida. Sin embargo, las tribus germánicas comenzaron a conspirar contra Roma en torno a un caudillo, Arminio de los Queruscos. Arminio, a quien Roma consideraba un aliado, informó a Varo de que había una pequeña revuelta al oeste del campamento romano. Los romanos se encontraban en camino de regreso al Rin, por lo que Varo partió para lidiar con la revuelta creyendo que Arminio se adelantaría. Pero en realidad, Arminio preparó una emboscada. La revuelta de Arminio se produjo durante la revuelta de Panonia, en un momento en que la mayoría de las fuerzas de Roma se encontraban en Iliria, por lo que Varo disponía solo de 3 legiones, las cuales se encontraban aisladas en el corazón de Germania. Se enviaron avanzadillas por delante de las fuerzas romanas cuando la columna se acercó al bosque de Teutoburgo. Los exploradores eran germanos e informaron a los romanos que el camino por delante era seguro, por lo que la columna romana siguió hacia el norte hasta que empezó a adentrarse en el bosque. Las fuerzas romanas fueron finalmente emboscadas y totalmente aniquiladas, mientras que Varo se quitó la vida con su propio gladius. Después de que llegara a Roma la noticia de la derrota de Varo, Augusto envió a Tiberio de regreso al Rin para estabilizar la frontera en el año 10 después de Cristo. Tiberio aumentó las fortificaciones del Rin y empezó a lanzar algunos ataques. Una disciplina y unos ataques que bajo el mando del general germánico aumentaron, protegiendo las fronteras del imperio con Germania por varios siglos más. La emboscada de Teutoburgo es uno de los episodios más tristes y dramáticos de toda la historia militar romana. Una emboscada que ha cautivado tanto a historiadores como al público en general durante siglos. Pero, ¿qué ocurrió tras aquel evento? ¿Y cuál fue la reacción de Roma con tal de recuperar su honor? Cuando el golpe mortal alcanzó a las legiones atrapadas, la noticia se extendió rápidamente a las fuerzas legionarias restantes que guardaban la frontera del Rin. Para los que estaban de servicio, tuvo que ser traumático ver cómo los soldados restantes aparecían derrotados a través del bosque. Y conforme el alcance total de la derrota comenzó a tomar forma, los jinetes fueron enviados rápidamente de regreso a Roma. El mensaje tardaría en llegar unas 2 semanas, y no muy lejos del portador de las malas noticias, se encontraría otro siniestro mensaje: la cabeza cortada del mismo Varo, la cual había sido enviada por las tribus germánicas a Roma. Como uno podría imaginar, esto causó el pánico en la capital, y el miedo se apoderó de las calles. ¿Caería ahora sobre Italia una vasta hueste bárbara? ¿Verían los romanos a la propia Roma en llamas? Lo cierto es que los más sensatos no dieron mucha credibilidad a tal escenario. Sin embargo, ciertamente había una amenaza real contra el imperio, pues cada vez que Roma sangraba, sus enemigos se envalentonaban. Por tanto, ¿quién sabe qué tribu lanzaría ahora incursiones? ¿O qué populacho se levantaría en rebelión? Cabe recordar que hacía solo unos años, la gran revuelta iliria vio a cerca de 1 millón de hombres alzarse a las puertas de Roma. Una rebelión que solo pudo ser aplastada con un despliegue militar sin precedentes. Y ahora, justo cuando las cosas parecían tranquilas, llegaron las noticias de Teutoburgo. No es de extrañar que el típicamente estoico Augusto comenzara a romperse bajo la presión. Según Suetonio,
quedó tan afectado que, durante varios meses, no se cortó ni la barba ni el cabello, y a veces se golpeaba la cabeza contra una puerta, maldiciendo a Varo. Pero era momento de tomar acción y de recomponerse, y parece que la primera orden del día del Imperio era asumir una postura defensiva. Augusto instaló guardia por toda Roma, amplió los mandatos de los gobernadores provinciales y comenzó a movilizar sus fuerzas. Mientras tanto, en Germania, Arminio estaba ocupado tramando su próximo movimiento con las tribus germánicas. Sabían que sorprendieron a Roma por un breve momento, y si querían mantener esa ventaja, debían hacer algo, por lo que se dedicaron a eliminar la presencia romana restante al este del Rin. Atacaron asentamientos, puestos de avanzada y fortalezas. Solo hubo un fuerte romano que opuso resistencia. Allí, las fuerzas germánicas chocaron contra los defensores, y sufriendo numerosas bajas en el intento, decidieron asediar el fuerte con el fin de dejar a morir a los romanos de inanición. Sin embargo, durante una noche tormentosa, los defensores consiguieron huir al Rin, dejando el último reducto imperial en Germania para ser saqueado. A finales del siglo IV después de Cristo, el exhausto Imperio Romano seguía siendo la potencia dominante del mundo conocido, pero su momento de dominio absoluto ya había pasado y ahora, en lugar de ser un imperio agresor, era un imperio defensivo. Sus fronteras se encontraban constantemente siendo acechadas por tribus bárbaras en Europa y por persas sasánidas en el este. No obstante, y aunque el imperio estaba en horas bajas, todavía seguía produciendo algún que otro hombre brillante. Valentiniano el Grande era uno de esos romanos que recuerdan a un pasado más glorioso, un gobernante tenaz pero altamente eficaz. En tiempos de Valentiniano el imperio romano se había convertido en una máquina muy compleja. Ahora la parte oriental había acrecentado más aún su importancia y su población no hacía más que crecer. Por tanto, la idea de que hacía falta un coemperador para ayudar al emperador a gobernar este vasto imperio ganaba fuerza día tras día. En consecuencia, Valentiniano se vio obligado a ceder ante esta petición popular y nombró a Flavio Julio Valente como coemperador para la parte oriental del imperio. Valente, que era un líder poco experimentado pero leal a Valentiniano, tuvo que enfrentarse a una revuelta liderada por Procopio, quien usurpó su puesto y se proclamó como emperador de Constantinopla. Valente, a pesar de no ser un líder capaz, contaba con muy buenos generales que consiguieron vencer y capturar a Procopio. A pesar de haber sofocado con éxito esta revuelta, las aguas todavía se presumían turbulentas, y los godos, quienes miraban con ojos codiciosos todo lo que ocurría en territorio romano, pronto empezaron a hacer incursiones en Tracia. Valente consiguió acabar también con esos contratiempos, y en consecuencia su popularidad no hacía más que aumentar. Envalentonado tras estos éxitos, se dispuso ahora a fortalecer su frontera oriental, planeando una campaña masiva contra los persas que nunca se pudo llevar a cabo. El porqué eran los godos. En el año 376, una enorme fuerza goda liderada por Fritigerno se apostó en la frontera del Danubio y pidió permiso para establecerse dentro de territorio romano, ya que los lejanos hunos estaban causando estragos en toda la gran llanura europea. El coemperador romano en aquel momento se encontraba en la frontera del este reuniendo tropas para su gran aventura persa, pero al enterarse de la solicitud de los godos, percibió esto como una gran amenaza y modificó sus planes. En aquel momento la frontera del Danubio estaba muy mal defendida, pues el gobernador provincial Lupicino contaba con tan solo unos pocos miles de soldados bajo su mando. Valente, siendo consciente de la debilidad de su frontera, no tuvo otra opción que aceptar la petición de Fritigerno y dejarles pasar.
Pero todo esto tuvo un serio contratiempo, pues cuando llegó a otros grupos godos el rumor de la debilidad romana, comenzaron a cruzar el Danubio sin pedir permiso alguno. Lo cierto es que no era la primera vez que los bárbaros acechaban al Imperio Romano. Pero esta vez era diferente, pues esta vez el gobernador romano carecía de recursos para manejar la peliaguda situación. Al dar permiso a los godos para cruzar el Danubio, Valente les exigió la entrega de armas, así como de varios rehenes. No obstante, los godos se negaron a entregar las armas y cruzaron igualmente la frontera. En este punto, para Lupicino la situación era crítica, y rápidamente reunió a todas las tropas que había en el Danubio para custodiar a los godos hasta la sede regional romana en Marcianópolis. Allí, Lupicino organizó una cena con Fritigerno y encarceló al líder godo con la intención de desarticular a su ejército. Pero lejos de conseguirlo, los godos comenzaron a rebelarse y Lupicino se vio obligado a dejar en libertad a Fritigerno. No obstante, esto no contentó a los godos, y al ver la debilidad romana en la zona, comenzaron a saquear toda la región causando estragos. Lupicino, al ver que la situación se le estaba yendo de las manos, reunió a los pocos miles de hombres que tenía a su disposición y dio caza a los bárbaros cerca de Marcianópolis. Pero el esfuerzo fue en vano, pues la furiosa horda bárbara venció aplastantemente a los romanos. Lupicino logró escapar de esta contienda con vida, pero la derrota contra unos godos que venían con una mano delante y otra detrás se convirtió en un asunto urgente de estado. Mientras tanto, y después de la batalla, los godos siguieron su curso de saqueo y rapiña por toda la región. Todas estas noticias desastrosas pronto llegaron a oídos de Valente, el cual, al verse contra la espada y la pared, se vio obligado a cancelar sus planes para con Persia y tornar sus esfuerzos en Tracia. La situación era tan crítica que Valente incluso pidió ayuda al emperador occidental Graciano, el cual hacía poco tiempo que había sucedido a Valentiniano. No obstante, cuando Valente llegó a Constantinopla, cambió de opinión y en lugar de esperar la ayuda de Graciano, decidió enfrentarse él solo a los godos para llevarse toda la gloria. De este modo marchó hacia Adrianópolis y el 9 de agosto de ese mismo año, ambas fuerzas se vieron por fin las caras. El contingente godo instaló su campamento en una pequeña elevación que le proporcionó una gran ventaja estratégica. Además, los bárbaros rodearon la zona con un círculo defensivo de carros, una especie de empalizada improvisada. Su fuerza de combate se componía de unos 15.000 hombres bien fornidos y alimentados, defendiendo una posición elevada. Por su parte, Valente contaba con unos 20.000 hombres que estaban exhaustos por marchar tantos kilómetros en pleno mes de agosto. La acción comenzó cuando Fritigerno se puso a quemar todo el pasto seco que había entre los bárbaros y los romanos. Al hacerlo, una parte de la caballería romana avanzó sin haber recibido orden alguna, dando lugar a un choque de fuerzas. Para colmo de males para los romanos, la caballería del ala izquierda, al ver a sus compañeros entrar en combate, también cargó contra el flanco derecho godo. Todo esto causó que el grueso de la infantería romana también avanzara y diera comienzo una batalla masiva. Mientras que la carga de caballería romana de la izquierda tuvo relativo éxito, los jinetes del flanco derecho que habían cargado primero fueron poco a poco rechazados por la infantería goda. Mientras tanto, la lucha del grueso de ambos ejércitos en el centro parecía estar equilibrada. No obstante, la infantería romana estaba en cierta desventaja al combatir los godos en una posición más elevada.
y esto hizo que poco a poco los hombres de Valente fueran cediendo terreno. Aún con todo, la batalla estuvo estancada sin un claro vencedor durante varias horas. Pero de repente, varios miles de jinetes bárbaros aparecieron de la nada, dando un golpe de gracia a los romanos. En cuestión de minutos, las fuerzas de Valente fueron cayendo cual fichas de dominó, y a pesar de los intentos por proteger los flancos, ya nada había por hacer. Lo que siguió entonces fue una auténtica carnicería, acabando los romanos con miles de bajas, incluyendo al propio Valente y a todo el alto mando romano. La batalla de Adrianópolis, por tanto, se convirtió en una de las peores derrotas militares de Roma, al nivel de Canas o Teutoburgo. Un auténtico drama. No hace falta decir que Graciano, al ser informado de tal desastre, entró en una inmensa cólera. Según nos cuenta el historiador Zósimo, Graciano fue informado por Víctor, un comandante de la caballería romana. Zósimo nos cuenta que al ser informado Graciano de tal desastre, no sintió gran tristeza por la pérdida de su tío, pues, y dice textualmente, uno y otro se miraban con cierto recelo, lo que explicaría por qué Valente combatió sin esperar a Graciano. Durante los siguientes años los godos dominaron la región, dejándola completamente arrasada. No obstante, esto no supuso el colapso de la parte oriental del Imperio Romano, pues pronto un joven general llamado Teodosio consiguió, con la ayuda de Graciano, salvar la situación. Pero eso lo veremos en un futuro vídeo, así que asegúrate de estar suscrito a este canal y de activar la campana para ser notificado. Nos vemos en el próximo vídeo.